Mira, el fin de semana hice un ejercicio a propósito de que no vi deportes. Encontré un folleto en donde, ¿viste las ofertas de los supermercados? Sí. Que uno por ahí encuentra en los diarios y demás. Encontré un folleto en donde estaba el kilo de yerba a 3 pesos con 50, hace un año 2008 aproximadamente. Ah. Sí. Te lo tenía que haber traído, estuvo un poco floja, ¿no? Un poco tonta. Bueno, ¿cuánto paga ahora el kilo de yerba, señora? No, Hace un digo, año porque esto de que la inflación no existe, de que sí, que no, que es del 3, que es del 5, que la blanquea, que el INDEC, bueno, el gobierno ahora dice que se conforma con una inflación del 30% para este año. En realidad no te lo van a decir abiertamente, pero es lo que se supone que están, negociando entre ellos. Fuentes cercanas al ministro de Economía dejaron entrever el fin de semana que esa sería la cifra. ¿Lo hablamos con Matías Tombolini? Ahí está, Dale. ¿vino? ¿Cómo le va, señor? Pero ¿cómo le ¿Está va? contento Hola, con Tombolini. River? Contento, feliz, es un sendero de triunfo. Esperemos que siga así. Bueno, me alegro. ¿Cómo te va? Escúcheme, Bien, ¿cómo estás vos? ¿Tranquilo? Bien, fantástico. Bueno, me alegra. ¿por qué esa mirada así que se ponen así como...? No, porque son tantos Porque los dos se años saludan, yo compartidos. les cuento por si no lo ven. Queremos. Los dos se saludan y se ponen ojitos así, ¿todo bien? ¿Cómo Nos estás? queremos, ¿Todo en orden? nos queremos con Tombolini. Bueno, está bien. Tombo, contame el Diga. tema del 30% que estábamos diciendo recién. Vos Bueno, tenés más o me menos la misma parece que es información y más. sí, es un objetivo razonable que el gobierno esté pretendiendo un 30%. Me parece que el gobierno tiene dos desafíos. Controlar la inflación, pero a la vez de controlar la inflación, resolver el problema de los precios relativos sin que en materia de tipo de cambio tengamos demasiadas malas noticias. ¿A qué me refiero con los precios relativos? Señora, usted piense que la boleta de gas era casi más barata que un café con leche con 3 medialunas. Eso es un problema de precios relativos. Claro. Ahora, resolver el problema de los precios relativos es imposible que no afecte la inflación, porque si suben los servicios y se ponen acorde con lo que sería razonable que cuesten, por lo menos para aquellos que lo podemos pagar, no para todo el mundo, eso tiene un impacto en, obviamente, los precios. De modo que una vez que se resuelve el problema de los precios relativos, se puede atacar la inflación de lleno. Entonces, que el gobierno pretenda un techo de 30% es un objetivo. Ajá. Ahora, si ese es el objetivo y en paritaria se está cerrando todo en torno del 30%, ¿qué pasa si la inflación es del 35%? Otra vez tenemos pérdida del poder adquisitivo del salario. Además tenemos el problema de que todavía el gobierno no ha dicho qué va a hacer respecto del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Por supuesto, una mensura muy importante en materia impositiva, porque si las paritarias se acuerdan y todos los salarios suben más o menos 30% y no se modifica el mínimo, vamos a tener una detracción del salario justamente por la vía del impuesto a las ganancias. Con lo cual, a mí me parece que presentar 30% como objetivo sin terminar de decirlo, además, intenta, me parece también acá el gobierno, estacionar las expectativas, porque si hay algo que se disparó desde el comienzo de año es otra cosa, que es lo que es la medición de cuánto cree la gente que va a ser la inflación. Claro. Estaba en 30, 32%, se fue a 40%, y eso es sumamente relevante, porque la inflación no solamente es lo que vemos hoy, sino lo que se constituye a partir de lo que nosotros creemos que va a ser en el futuro. Esa sensación, ¿no? Más que la sensación, si vos tenés un comercio de venta de ropa o de venta de cualquier tipo de productos, si vos cuando creés, le pones lo el remarcás, precio, claro. le pones precio a tu mercadería en función de lo que vos creés que va a ser en el futuro. Claro. Ahí los precios cuidados... Hoy la inflación se está aumentando por las dudas de sí. Siempre se forma, todos nosotros formamos precios, mucho más aquellos que tienen negocios. No solo el que los alimento, asalariados. no alimento, digo, la ropa, todo. Se está aumentando por las dudas porque cuando lo vas a comprar no sabes cuánto vale. Pero a cualquier persona que nos está viendo y va al local ahora en un rato y tiene que armar vidriera y le tiene que pinchar el precio de la mercadería, lo hace en función de lo que cree que va a costar la reposición de la mercadería. Claro. Llama al proveedor, le dice viene con un 5 o peor, o le acortan el plazo de pago. Digo, por donde transita la economía real, que me parece que es por ahí. En el marco de todo esto, la ampliación de precios cuidados, me parece que es positivo. Entendiendo lo siguiente, precios cuidados no es una herramienta para contener la inflación. Ahora, sirve para cuidar el bolsillo, ¿se entiende? El gobierno, para contener la inflación, está implementando un ajuste ortodoxo, común y corriente. Mientras tanto,
Para defender el bolsillo, la herramienta de precios cuidados le sirve al gobierno para sostener una línea discursiva. Recordemos, discurso igual, política económica distinta, eso es el gobierno hoy. Y le permite al gobierno ofrecer una herramienta que sirve para cuidar los precios. ¿Por qué es mucho más negocio precios cuidados hoy que cuando se lanzó? Básicamente porque en promedio, desde que se lanzó, aumentó 3,5%. Y solo los alimentos en el primer trimestre aumentaron 7,5%. O sea de modo que claro, es mucho más negocio, por supuesto, para aquellos que viven en las zonas que a donde llega a precios cuidados, que no es a todo el país. Y en ese sentido, por supuesto, se empezó a transformar en una costumbre nueva. Y te digo más, acuérdense que para la próxima revisión van a haber más empresas que van a querer entrar en precios cuidados, básicamente porque es hoy una herramienta de venta. Vos comentabas, Mariel, lo de la yerba. Sí. Había una sola yerba en precios cuidados, se incorporaron unas cuantas marcas más, porque ahí sí funcionan las expectativas y los precios de referencia. Vos vas caminando por la góndola, ves una yerba que vale 27 pesos como costaba, por ejemplo, una de las yerbas de precios cuidados, y al lado ves otra que vale 35. La yerba no es un producto que tenga demasiada diferencia entre una marca y la otra. Hay alguna cuestión de sabor, pero no es muy distinta. Conclusión, compras la más barata. Claro. Entonces, muchas marcas entraron en precios cuidados porque se dieron cuenta que la marca que ya había entrado estaba teniendo una dinámica de ventas que las otras marcas no tenían. Importante. En ese sentido, precios cuidados sirve porque realmente la diferencia de precios es importante. Recordemos que los precios que están en precios cuidados no entran en la promo que te puede dar tu supermercado. ¿Qué tiene que ver la visita al FMI de Kicillof? ¿Tiene que ver algo? Sí, además, no vos va a dijiste modificar nada. Claro, la palabra ortodoxa, ¿no? En el medio y en la pregunta de Hernán, digo, Mirá, muchos están diciendo como que terminó yendo verlo a a Axel en resolver. FMI a mí me genera una sensación bastante particular por haberlo visto en la facultad cuando militaba. La verdad que fue un crítico eterno de los centros financieros internacionales. Bueno, que vaya porque entiende que tiene que ir por el bien de la economía argentina. Si es por eso, no está mal. No, por eso te digo, pero no Renuncia deja de ser no es un llamativo. es un principio que puede entender que si le hace, él tiene que estar por sobre, él no tiene que estar por sobre la necesidad de Argentina. Si lo hace de ese sentido está bien. Absolutamente, pero es como ver un equipo conducido por Bilardo que juega a lo Menotti. Vos decís, si lo hace, o sea, está perfecto, pero no deja de ser llamativo. Es llamativo, porque claro, igual. absolutamente Claro, no es el estilo de él. Pero tiene que ver con que la Argentina no consigue hoy financiamiento si no se pone de acuerdo con los centros financieros internacionales. Recordemos, Grecia el año pasado tomó aproximadamente 1.000 millones a menos del 5%. Gazprom, el gigante ruso, que es una empresa que es lo que sería la YPF rusa, en medio del conflicto de Crimea emitió deuda a 3 años a el 3% anual. La plata vale muy poco en el mundo como para que la Argentina se esté quedando fuera de la posibilidad de conseguir financiamiento que, uno, permitiría abrir la puerta para la inversión extranjera directa, que es muy necesaria sobre todo para desarrollar aspectos tales como Vaca Muerta, y por otro lado, por supuesto, lo que tiene que ver con robustecer las reservas. Vamos a ver que este trimestre, el segundo del año, el trimestre de oro, las reservas avanzan porque justamente hay ingreso de divisas por la vía de la cosecha gruesa, sobre todo en nuestro país, pero el segundo semestre podemos ver cómo vuelven a mermar las reservas, a menos que la Argentina consiga financiamiento que robustezcan estas reservas y que le permitan de alguna manera enfrentar los vencimientos de deuda. Fue a buscar un poco de oxígeno para que no sigamos pagando deuda con reservas, sino con emisión de nueva deuda. Ahora, a la parte un poquito morbosa, ¿qué siente Kicillof al ir al FMI para vos? Que lo mismo que debería sentir Bilardo jugando con la ley de la chique. ¿Ah, sí? Yo creo, para mí pero sí. ¿Sí? ¿Será Vos tan decís que así? está haciendo una cosa que... No, pero él lo conoce hace mucho, no es que no. no. Y la presidenta también, también, Yo creo que a Cristina no le gusta nada tener que estar acordando. Sí, pero bueno, está bien, poner que ella no es economista y nunca pero la tuvo que presidenta fue a hablar. dar clase, se paraba en la Argentina, después de hacer el default más grande de la historia económica mundial. Unos años más tarde, en medio de la crisis financiera internacional, se paraban los foros internacionales y le dábamos lecciones del plan alternativo al mundo. No sé si Porque se además acuerdan. uno de los logros presentados por Kirchner al poco de asumir fue esto de manejarse, entre comillas, sin el fondo. Bueno, ahí yo creo que hay que hacer una pausa. Para mí eso fue positivo, porque no hay que hacer siempre la cuenta de cuánto le cuesta al país en términos de tasa de interés, sino si a la Argentina políticamente le sirvió. Ganó mucho grado de libertad en la determinación de su política económica. ¿Se acuerdan de Ann Kruger? Sí, ¿Se acuerdan de Anup Singh que venían a decirnos qué teníamos que hacer? La verdad que la Argentina en este tiempo
no dependió de ellos. El problema es que dejamos de depender de Ann Kruger y terminamos de la mano de Guillermo Moreno. Hubiera sido bueno intentar encontrar un camino de sentido común intermedio. Claro. Bueno, Tombolini, muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias. Y que sigan los Pero pará, éxitos riverplatenses. lo invitamos a...